En una fresca noche de otoño, las calles de Nueva York estaban envueltas en un manto dorado y anaranjado, y los árboles se mecían con la suave brisa. El aire gélido azotaba la piel, pero dentro de la galería de arte, la calidez de la sofisticación y el lujo era palpable. La sala estaba llena de gente vestida con ropa de diseñador, con miradas de superioridad, como si el simple hecho de estar allí fuera una demostración de estatus e importancia. El espacio fue cuidadosamente diseñado para exhibir las posesiones más preciadas del mundo del arte, con pinturas multimillonarias en exhibición, cada una testimonio de su exclusividad y del poder de la élite que las adquirió. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí podrás seguir historias inspiradoras que muestran cómo convertir los retos en éxitos. No te pierdas ningún capítulo de este viaje. Arthur Sampaio entró discretamente en la galería. Iba disfrazado, como siempre le gustaba, con una camisa de franela y unos vaqueros sencillos. Sus botas de cuero, desgastadas por el trabajo agrícola, contrastaban marcadamente con el lujoso calzado de los demás presentes. Sus manos, callosas por décadas de trabajo agrícola, desentonaban con el sofisticado entorno. Pero la mirada de Arthur era la de alguien impasible. Su mente brillante y su serenidad lo hacían parecer discreto, como invisible entre quienes solo medían el valor de las personas por su ropa y sus posesiones. Se acercó a una pintura en particular, una obra de un artista brasileño. La obra estaba llena de colores vibrantes, fusionando realismo y abstracción. Arthur la observó atentamente, intentando comprender las capas de la pintura. Sintió una profunda conexión con la obra, una conexión no ligada al valor monetario, sino a la expresión del alma del artista. Sin embargo, pronto fue interrumpido por una figura arrogante y elegante que se le acercó con desdén. Era Felipe Soares, el joven corredor de arte. «Mírate. ¿Qué sabes tú de arte?», se burló Felipe de Arthur, observando su ropa y su comportamiento con superioridad. «No eres de aquí. El arte no es para gente como tú». El comentario cortó el aire. El silencio en la galería era casi palpable. Todos miraron a Arthur, como esperando una reacción. Felipe claramente intentaba humillarlo delante de los demás, juzgando su valor por su apariencia. Arthur, sin embargo, permaneció imperturbable. Su mirada, serena y penetrante, se encontró con la de Felipe con una calma imperturbable. No se sintió ofendido, sino consciente de que esta persona no comprendía el verdadero valor del arte. «El arte es la traducción del alma del artista», respondió Arthur con una dulzura que contrastaba con la arrogancia de Felipe. «Y para comprenderlo, necesitamos un alma sensible». Felipe, irritado por la respuesta de Arthur y la forma en que el hombre mantenía la calma, se acercó aún más y, con una sonrisa burlona, dijo: «Eres un tonto, y si crees que entiendes el arte, estás muy equivocado. ¿Qué entiendes de la vida, aparte de trabajar la tierra? Vete antes de que te haga otro favor y te eche de aquí». Sin esperar más respuestas, Felipe se giró con expresión de superioridad, ignorando por completo la presencia de Arthur. La humillación fue instantánea, dejando un silencio incómodo en el aire. Arthur, sin embargo, se mantuvo firme y tranquilo. No reaccionó, no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente contempló la obra de arte una vez más, con la paz de quien sabe que el verdadero valor no se mide por las apariencias. Arthur salió de la galería sin prisa, con el corazón en calma, pero consciente de que, en algún punto, había tocado la fibra sensible de Felipe. Sabía que el joven arrogante no comprendería la profundidad de sus palabras en ese momento, pero presentía que, en lo más profundo de su ser, Felipe necesitaba replantearse su visión del mundo y de la gente. Tras la humillación en la galería de arte, Arthur continuó su velada con calma, a pesar de la tensión generada por la reacción de Felipe. Se mantuvo imperturbable, como siempre, porque la arrogancia del joven corredor era algo con lo que se había topado muchas veces en su vida. Arthur nunca fue de los que presumían de lo que poseía ni de lo que sabía. Creía que el valor de un hombre no residía en la ropa que vestía ni en las palabras que pronunciaba, sino en sus acciones y el legado que dejaba a los demás. Al subir a su coche, con el aroma de Nueva York mezclándose con el aire fresco de la noche, sintió el alivio de haber salido del lugar con dignidad.
El mundo que había conocido en la galería, un mundo donde el estatus y el dinero primaban sobre la esencia humana, estaba lejos de ser suyo. Arthur condujo hasta su apartamento en Manhattan, un lugar discreto y sencillo, alejado de los focos de atención que lo rodeaban debido a su fortuna en el sector agrícola. Al llegar, encendió su celular, que vibraba insistentemente con múltiples mensajes y notificaciones. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un correo electrónico del galerista. Lo abrió, y de inmediato captó su atención. El galerista se disculpó por el comportamiento de Felipe, pidiéndole que regresara a la galería y ofreciera cualquier obra que quisiera comprar, sin límite de precio, como un intento de compensar la falta de respeto del corredor. Lo que sucedió después, sin embargo, sorprendió a Arthur. Al leer el mensaje con más atención, se topó con una mención de la pintura que le había fascinado durante su visita, la del artista brasileño. El galerista mencionó que la obra había sido vendida a un multimillonario, pero no mencionó el nombre del comprador. Arthur, con una leve sonrisa, sintió la necesidad de actuar. Sabía exactamente qué hacer. Con solo pulsar un botón, Arthur llamó al galerista. Cuando el hombre respondió, su tono era de desesperación. Señor Sampaio, le pido disculpas una vez más por el incidente con nuestro agente. Felipe es un joven arrogante, pero tiene potencial. Sé que su experiencia en el mundo del arte es inmensa, y yo, empezó el dueño, intentando explicarse, pero Arthur lo interrumpió con una calma que lo silenció de inmediato. Compré el cuadro y soy multimillonario, dijo Arthur con calma pero con firmeza. El galerista, que ya estaba listo para ofrecer una disculpa sincera, se quedó momentáneamente conmocionado y sin palabras. Sabía que Arthur Sampaio era uno de los hombres más ricos del mundo, pero nunca imaginó que sería el comprador de una obra tan valiosa. El silencio al otro lado de la línea se rompió con una solicitud inmediata. Señor Sampaio, por favor, regrese a la galería. Se lo ruego. Haré lo que sea necesario para corregir esto. Si lo desea, puedo enviarle otras obras o concertar un evento privado para que pueda adquirir más piezas. Arthur, sin embargo, no estaba interesado en más obras ni excusas. Lo que quería era algo diferente, algo más genuino, más profundo. Dio sus últimas instrucciones de forma sencilla y directa. No quiero nada más, a menos que hagas algo por mí. Quiero que contrates a Felipe Soares. Él será tu agente de arte a partir de ahora. Tráemelo. El galerista guardó silencio, sorprendido por las exigencias de Arthur. No solo por la idea de contratar a Felipe, quien aún parecía arrogante e inmaduro, sino por la forma en que Arthur dominaba la situación de una forma inesperada. Pero sabía que Arthur, siendo quien era, tenía el poder de hacer lo que quisiera. No había duda de su decisión. Claro, señor Sampaio. Llamaré a Felipe inmediatamente. Él vendrá a verle, se lo garantizo. Arthur colgó el teléfono con un suave suspiro. Sabía que Felipe tendría que enfrentarse a su orgullo, y también sabía que este sería el primer paso de un proceso transformador para el joven corredor. En el fondo, Arthur quería mostrarle a Felipe lo que realmente importaba en la vida y, aún más importante, cómo podía ser alguien mejor de lo que su arrogancia le permitía. Mientras tanto, en la galería, Felipe se preparaba para otra noche de intercambios inútiles con los ricos y poderosos, siempre ansiando más poder, más prestigio. No lo sabía, pero la situación estaba a punto de cambiar. La visita de Arthur a la galería no había sido olvidada, y ahora se enfrentaba a lo que consideraba un reto imposible, humillarse ante un hombre al que había despreciado, alguien que parecía ser todo lo que él no quería ser. Felipe estaba en la oficina de la galería, preparándose para otra noche de eventos, cuando recibió una llamada del dueño. Aún sumido en su arrogancia, Felipe apenas escuchó sus palabras. Su objetivo era impresionar a los inversores y clientes esa noche, su oportunidad de brillar y continuar el ascenso que creía que era su destino. Pero cuando el galerista le dijo que el magnate multimillonario Arthur Sampaio había comprado la obra, Felipe sintió una repentina conmoción. No podía creer lo que oía. El hombre al que había humillado la noche anterior no solo era mucho más influyente de lo que imaginaba, sino también uno de los hombres más ricos del mundo.
¿Cómo era posible? ¿Cómo podía este hombre sencillo, de modesta vestimenta y aspecto de campesino, ser el comprador de una de las obras de arte más valiosas de la galería? Aún aturdido, Felipe recibió instrucciones de ir a la granja de Arthur. El galerista, temeroso de perder a uno de sus clientes más importantes, había hecho algo que Felipe no esperaba, le pidió al corredor que fuera a ver a Arthur en persona para intentar enmendar la situación. Felipe se sentía incómodo, pero la situación era evidente. No podía permitirse el lujo de desaprovechar la oportunidad de enmendar sus actos, incluso si eso significaba enfrentarse a la vergüenza de encontrarse con el hombre al que había humillado. Al llegar a la finca, Felipe fue recibido por un paisaje imponente y a la vez humilde. El contraste con el lujo de las galas y propiedades con las que estaba acostumbrado a trabajar fue inmediato. La finca de Arthur era sencilla, pero grandiosa de una manera diferente, no por su ostentación, sino por la paz y la tranquilidad que emanaba. Felipe quedó impresionado por la tranquilidad y la rusticidad del lugar, pero su mente estaba llena de dudas y temores. Sabía que no estaba allí solo para disculparse, sino para salvar su carrera. Su arrogancia y el desprecio que había mostrado hacia Arthur en la galería le pesaban sobre los hombros. Él, que siempre había creído que el éxito se alcanzaba con la superioridad y el dinero, ahora se encontraba frente a un hombre que le mostraba que había otra forma de vivir, de actuar y de relacionarse con el mundo. Felipe comenzaba a darse cuenta de que tal vez su perspectiva de la vida estaba completamente equivocada. Al entrar en la sencilla pero acogedora casa, Felipe fue acompañado por uno de los empleados a la oficina de Arthur. Al entrar, lo recibió la mirada serena y directa de Arthur, quien lo observó con la misma serenidad que le había mostrado en la galería. «Felipe Soares, ¿verdad?», preguntó Arthur con voz firme, pero no áspera. No estaba allí para regañar al joven, sino para mostrarle algo importante. «Siéntese, por favor». Felipe se sentó, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de él. Miró a Arthur, intentando disimular su incomodidad. El hombre que tenía delante parecía tan cómodo consigo mismo, tan seguro de sí mismo, y sin embargo, tan distante de todo lo que Felipe consideraba importante en la vida. Artur Sampaio, con su sencillez y humildad, hacía que Felipe se sintiera como un simple espectador de su propia vida. «Señor Sampaio, quería disculparme por todo lo que pasó ayer en la galería. Fui arrogante y quise humillarlo, y sé que eso es inexcusable». Empezó Felipe, pero sus palabras salían confusas. Él, que siempre había sido capaz de articular cualquier pensamiento con facilidad, ahora no sabía qué decir. El peso de la situación lo dejaba completamente vulnerable. Sabía que la única manera de enmendarlo era siendo honesto, algo que rara vez hacía. Artur lo observó atentamente, pero no dijo nada. Su calma imperturbable parecía irradiar una fuerza serena. El silencio entre ellos era denso, pero también necesario. Felipe sentía que si de verdad quería cambiar, primero debía enfrentarse a su propia arrogancia. Debía dejar de esconderse tras las máscaras que usaba para protegerse. «Sé que soy un hombre arrogante, pero lo que hice, no se trataba de ti, se trataba de mí», continuó Felipe, con voz más firme. «Siempre he pensado que el dinero y el estatus eran lo único que importaba, pero ayer, al verte ahí, me di cuenta de que estaba equivocado. Me gustaría aprender más, si me lo permites. No solo sobre arte, sino sobre lo que significa ser un hombre de verdad». Artur, con una leve sonrisa, finalmente habló. «Felipe, lo que aprendiste ayer no fue sobre arte. Aprendiste sobre la verdadera naturaleza del ser humano. El arte es solo un reflejo de eso. No necesitamos dinero ni apariencias para ser grandes. La verdadera grandeza proviene del respeto a los demás, de la humildad en nuestro camino y de la capacidad de ver más allá de lo que se ve a simple vista. Ahora tienes la oportunidad de cambiar, pero el cambio no se da en lo que vistes ni en lo que tienes. Empieza en el corazón». Felipe, ya más tranquilo, miró a Arthur con una mezcla de vergüenza y gratitud. Sabía que, en ese momento, se enfrentaba a algo mucho mayor de lo que jamás había imaginado. «Me enseñas mucho más de lo que podría aprender en una galería de arte», dijo Felipe con voz sincera.
Si me lo permites, me gustaría aprender a ser mejor persona. No solo un comerciante de arte, sino alguien que realmente respete a las personas y las cosas que realmente tienen valor. Arthur, con la misma serenidad de siempre, asintió. Felipe, el viaje es tuyo. Pero recuerda que si decides seguir este camino, el arte será solo el principio. Tras la reveladora conversación con Arthur, Felipe se vio sumido en una crisis interna, algo que nunca antes había experimentado. Él, que siempre se había enorgullecido de su estatus social y la riqueza que lo identificaba, ahora sentía una creciente presión en el pecho, como si todo lo que creía importante se desmoronara ante sus ojos. Por primera vez, comenzó a ver la inutilidad de su incansable búsqueda de reconocimiento. Se sentía como si hubiera estado encadenado por su propia arrogancia y superficialidad, y ahora, frente a Arthur, veía una libertad que nunca imaginó que pudiera existir. En los días siguientes, Felipe comenzó a reflexionar profundamente sobre las palabras de Arthur. Había crecido con la idea de que el dinero y el estatus eran la clave de la felicidad, pero Arthur, con su porte sencillo y digno, le había demostrado que la verdadera riqueza residía en algo mucho más profundo: el respeto por los demás, la humildad para aprender y, sobre todo, la capacidad de cambiar. Para Felipe, esta fue una revelación que no podía ignorar. Sin embargo, el cambio no sería fácil. Sabía que, hasta entonces, su vida se había construido sobre mentiras y máscaras. La sociedad en la que vivía, con sus eventos y galas de alto perfil, lo animaba a ser quien no era. Se vestía con ropa de diseñador, posaba para las cámaras y se rodeaba de personas que lo halagaban, pero en el fondo sentía un vacío que ni el lujo más caro podía llenar. Las palabras de Arthur sobre la verdadera grandeza que nace de dentro comenzaron a repetirse en su mente como un mantra, desafiando todo lo que había creído hasta entonces. Arthur, consciente de la lucha interna de Felipe, decidió no forzar la transformación, sino guiarlo. Sabía que el cambio de Felipe no ocurriría de la noche a la mañana, pero que estaba comenzando a dar los primeros pasos de un camino mucho más significativo. Como parte de este proceso, Arthur lo invitó a pasar tiempo en su granja. No como una oferta de refugio, sino como una oportunidad para que Felipe experimentara un estilo de vida diferente, lejos de las superficialidades de la ciudad y del arte elitista. La granja de Arthur, con sus vastos y sencillos campos, simbolizaba todo lo que Felipe estaba empezando a aprender. Al principio, Felipe se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a madrugar para trabajar la tierra, no entendía la rutina de la gente sencilla que vivía allí. La ropa y los zapatos que usaba, tan caros y lustrados, eran completamente inadecuados para el tipo de trabajo que ahora tenía que afrontar. Pero Arthur no lo perdonó. Lo hizo cargar sacos de alimento, recoger fruta e incluso cuidar a los animales. Al principio, Felipe se resistió, sintiéndose como pez fuera del agua, pero con el paso de los días, comenzó a darse cuenta de algo inesperado: el trabajo duro y el sudor no solo eran agotadores, sino que lo hacían sentir vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Una mañana, mientras Felipe plantaba árboles en el campo, Arthur se acercó y observó en silencio. Era una tarea sencilla, pero Felipe empezaba a comprenderla de una manera nueva, con una mirada más atenta y respetuosa. Sé que te sientes fuera de lugar, Felipe. Pero la verdad es que necesitas comprender el valor de las cosas sencillas para comprender realmente lo que la vida te ofrece. El valor no está en lo que compras, sino en lo que haces con tus manos, en lo que construyes con el corazón. Ya estás empezando a darte cuenta. Felipe se detuvo un momento, sintiendo el peso de las palabras de Arthur. Se giró hacia el viejo granjero, quien lo miró con serena sabiduría. Sé que soy idiota. No sabía nada de lo que significa valorar de verdad las cosas, ni de cómo el trabajo duro se relaciona con la dignidad de una persona. Pasé mi vida buscando reconocimiento, pero en el fondo, siempre me sentí vacío. Ahora, me doy cuenta de que nunca fui verdaderamente feliz. Arthur sonrió discretamente, pero no dijo nada. Sabía que las palabras de Felipe eran sinceras, pero también sabía que aún estaba en proceso de transformación. No se trataba solo de palabras, sino de cómo viviría de ahora en adelante.
El verdadero cambio no vendría de una confesión, sino de una nueva forma de actuar y pensar. Felipe pasó unas semanas más en la granja, cada vez más involucrado en las tareas cotidianas y aprendiendo a respetar las tareas sencillas. Empezó a notar cómo quienes trabajaban con él vivían de una forma mucho más plena de lo que jamás había imaginado. Estaban conectados con la tierra, con el ciclo de la vida y la naturaleza, mientras que él, hasta entonces, había vivido en una burbuja de consumismo y superficialidad. Cuando finalmente regresó a la ciudad, algo había cambiado en él. Ya no miraba a la gente con la misma mirada crítica, y sus conversaciones ya no se centraban en lo que tenía o lo que podía lograr. Ahora, hablaba de lo que realmente importaba, las lecciones que había aprendido de Arthur, el valor del trabajo duro y la sencillez, la belleza de las pequeñas cosas que antes había pasado por alto. El evento artístico al que asistiría sería su primer gran reto. No solo sería una oportunidad para negociar con los nombres más importantes del mercado. Para Felipe, este evento representaba un nuevo comienzo. Ya no buscaba estatus, sino autenticidad. El evento artístico se acercaba y la ansiedad de Felipe era palpable. Lo habían invitado de nuevo al mundo que una vez consideró suyo, pero esta vez era diferente. El cambio interior que había comenzado en la granja de Arthur se reflejaba ahora en su postura, su comportamiento e incluso en su forma de vestir. Seguía luciendo un traje elegante, pero ya no con la arrogancia que lo caracterizaba antes. Ahora, vestía con mayor sobriedad, con mayor conciencia, como reflejo de la persona en la que se estaba convirtiendo. Felipe no estaba allí para impresionar ni buscar reconocimiento. Estaba allí para ser él mismo, sin las máscaras de la superioridad y el egoísmo. Sin embargo, el ambiente a su alrededor seguía igual. La sala estaba llena de invitados adinerados y poderosos, vestidos con sus mejores galas, hablando de negocios, cultura y, sobre todo, de estatus. Felipe se dio cuenta, en cuanto entró, de que el mundo no había cambiado. El lugar seguía igual, con las mismas conversaciones superficiales, y él, una vez más, se sintió incómodo, como pez fuera del agua. Pero esta vez, no intentaba encajar ni complacer a nadie. Se sentía cómodo con su verdadera identidad, y eso, por simple que fuera, le bastaba. Felipe sabía que la verdadera prueba estaba por venir. No se trataba de vender una obra de arte ni de cerrar un trato millonario. Se trataba de cómo se comportaría allí, cómo trataría a los demás, cómo afrontaría la arrogancia de su pasado y demostraría, en cada gesto, el cambio que había experimentado. Ya no quería ser el corredor de arte de la élite. Quería ser alguien que respetara a los artistas, a los compradores y, sobre todo, a sí mismo. Mientras caminaba por la galería, Felipe se acercó, como siempre, a un grupo de inversores y coleccionistas. Hablaban de su última adquisición artística, del mercado del arte contemporáneo y de cómo invertían en nuevas tendencias. Felipe escuchaba con atención, pero sin el mismo entusiasmo de antes. Estaba más interesado en las historias tras las obras, el significado de las pinturas, el alma del artista, como Arthur le había enseñado. Pero al observar las reacciones de quienes lo rodeaban, supo que no era eso lo que buscaban. Simplemente buscaban el valor monetario, el poder que las obras podían aportar a sus carteras. Fue entonces cuando vio entrar a Arthur, con una presencia discreta pero firme. Arthur vestía el mismo atuendo sencillo de siempre, pero no necesitaba nada más. Había sido invitado a la gala, pero su estilo, como siempre, era el de un hombre despreocupado por la opulencia que lo rodeaba. Caminaba con calma, observando las obras, los artistas y, sobre todo, a la gente. Felipe sintió una oleada de gratitud al verlo allí, pero también notó el contraste entre ellos. Arthur no necesitaba aprobación, estatus ni riqueza. Estaba allí por amor al arte, y esto era algo que Felipe aún comenzaba a comprender. Tras un largo rato de debate entre Felipe y los demás invitados sobre el valor de las obras y las estrategias de marketing, el evento empezó a vaciarse. Fue entonces cuando el galerista se acercó a Felipe con una sonrisa forzada, intentando claramente complacer al joven corredor. Felipe, hiciste un excelente trabajo con esta presentación. Creo que podemos cerrar tratos muy interesantes.
El propietario, que antes veía a Felipe como la personificación de un corredor exitoso, ahora empezaba a ver algo diferente en su actitud. Sin embargo, Felipe ya no se entusiasmaba con el éxito financiero. Sabía que su transformación no se trataba de cerrar más tratos, sino de cómo vivía su profesión. Miró al galerista y, con renovada calma, respondió: el arte no se trata solo de ganancias, amigo. Se trata de historia, se trata del alma de los artistas y la emoción que sus obras evocan en la gente. No solo vendemos pinturas. Compartimos una parte del corazón del artista con el mundo. Felipe hizo una pausa, sintiendo la profundidad de sus palabras. Creo que eso es lo que el arte realmente necesita. No se trata de más inversión ni más dinero. El arte necesita respeto. El galerista, sorprendido por la sinceridad de Felipe, simplemente asintió, pero su mirada estaba claramente enfocada en cómo las palabras de Felipe podrían impactar su negocio. Sabía que el joven corredor ya no hablaba con su tono habitual, sino con la profundidad de alguien que se había transformado. Felipe se volvió hacia Arthur, quien permanecía en un rincón de la galería, contemplando un cuadro con la misma expresión serena de siempre. Se acercó y, sin decir una palabra más, simplemente dijo: entiendo lo que querías mostrarme, Arthur. No importa lo elitista o superficial que sea el mundo del arte. Lo que realmente importa es lo que sientes al contemplar una obra y cómo te llega al alma. Y por primera vez, puedo decir que lo siento. Arthur sonrió, con una mirada de aprobación. Y ese es el primer paso, Felipe. Lo que has aprendido es lo que realmente importa. Ahora verás el mundo del arte de una manera nueva, y con eso, verás la vida de otra manera. Felipe sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Sabía que lo que sucedería a partir de entonces ya no estaría ligado a su éxito económico ni a su ascenso social, sino a su conexión con el arte, con la gente y, sobre todo, consigo mismo. La decisión de Felipe de empezar a comprender el valor del arte con mayor profundidad no surgió de la noche a la mañana, pero la gala marcó un punto de inflexión. Se sentía más ligero, más en paz consigo mismo, pero sabía que aún estaba en proceso de transformación. El mundo del arte seguía rodeándolo, con las mismas palabras vacías y las mismas inversiones con fines de lucro. Pero Felipe ya no participaba mecánicamente. Ahora buscaba algo más genuino, más significativo. En las semanas siguientes, el mercado del arte siguió evolucionando. Nuevos coleccionistas, más inversiones y exposiciones de obras de gran valor seguían llenando la agenda de Felipe. Pero con cada transacción, se volvía más consciente de cómo la gente se acercaba al arte. El brillo en los ojos de los coleccionistas al adquirir una obra ya no se debía al estatus que les otorgaba, sino a cómo les llegaba al corazón. Empezó a dirigir sus conversaciones hacia los aspectos emocionales y culturales de las piezas en lugar del valor de mercado de la pintura. Pero el verdadero cambio residía en su comportamiento diario, en su forma de relacionarse con los demás. Ya no era ese arrogante corredor que menospreciaba a los demás. Se había convertido en alguien que buscaba comprender las historias detrás de las obras y las personas. Fue en una de estas exposiciones, donde Felipe negociaba la venta de una pintura rara, que se encontró con una situación que lo pondría a prueba. Uno de los mayores inversores del mercado del arte, conocido por su comportamiento despiadado y su interés exclusivo en el valor económico de las obras, estaba a punto de adquirir una obra de un joven y prometedor artista. Felipe sabía que la obra tenía un valor sentimental para el artista, quien se había entregado por completo a ella. Sin embargo, al inversor le interesaba más el precio que la historia de la pintura. El momento de decisión de Felipe llegó cuando el inversor preguntó con arrogancia por el precio del proyecto. ¿Cuánto cuesta este cuadro?, preguntó el inversor, con la mirada típica de quien no está interesado en el valor artístico, sino en el rendimiento económico. Felipe, inquieto, observó el cuadro y al inversor. El antiguo Felipe, el que solo buscaba ganancias, habría mencionado el precio de inmediato sin dudarlo. Pero el nuevo Felipe, el que había aprendido a valorar las historias, ya no podía ignorar lo aprendido de Arthur y los artistas. Miró al inversor y con una serenidad que era nueva para él, respondió: esta obra no tiene precio. Es la plasmación del viaje de una vida.
Su valor reside en la historia del artista y en lo que representa para él. El precio, bueno, es solo una cifra. El valor es algo inmensurable. El inversor, sorprendido por la respuesta, guardó silencio un momento. No esperaba una reacción tan emotiva de Felipe, pero en el fondo sabía que la respuesta era correcta. Lo pensó unos segundos, pero antes de responder, se marchó sin comprar la obra. Felipe, por su parte, no se sintió derrotado. Al contrario, se sintió aliviado, como si hubiera tomado la decisión correcta. Sabía que por fin estaba siendo fiel a lo que creía que era el verdadero valor del arte. Tras el suceso, Felipe se reunió con Arthur para contarle lo sucedido. Estaba nervioso, pero Arthur, como siempre, lo miró con una sonrisa serena. Arthur, hice algo que nunca imaginé. Le dije a uno de los mayores inversores del mercado que el arte no tiene precio. Y se marchó de la venta. ¿Crees que tomé la decisión correcta? No lo sé, empezó Felipe, visiblemente conmocionado. Arthur lo interrumpió con una mirada tranquila y afirmativa. Tomaste la decisión correcta, Felipe. El arte nunca se medirá por el dinero. Y la verdadera riqueza reside en saber cuándo rechazar lo fácil y seguir lo que te acelera el corazón. Cuando te alineas con esto, las ventas surgirán de forma natural, porque estarás transmitiendo algo genuino. Felipe miró a Arthur, sintiendo una inmensa gratitud por todo el aprendizaje que recibía. Sintió que había dado un paso más en su camino, un paso hacia convertirse en una mejor persona, más conectada con la esencia del arte y más fiel a sus propios valores. Tras el incidente con el inversor, Felipe sintió una ligereza que nunca antes había experimentado. Sabía que ya no vivía para impresionar ni para cumplir con las expectativas del mercado. Algo en su interior había cambiado. Empezó a comprender que el verdadero valor de una obra de arte no residía en el precio al que se vendía, sino en cómo conmovía a quienes la contemplaban. También empezó a ver a las personas de otra manera. Ya no las veía por lo que tenían, sino por lo que eran, su esencia. Felipe comenzó a dedicar tiempo a conversar con artistas, escuchando sus historias, sus dificultades y sus inspiraciones. Buscaba comprender qué los motivaba a crear. Esto lo acercó no solo a las obras, sino también a los propios creadores. Comprendió que el rol de un corredor no era solo vender, sino también ser un verdadero mediador entre el artista y el comprador, ayudándolos a ver el valor más allá de lo que se ve a simple vista. Los clientes comenzaron a notar el cambio. Felipe ya no solo mostraba el precio de una obra o la exclusividad de un artista. Contaba las historias detrás de cada cuadro, hablaba de la vida del artista, sus influencias y sus dificultades personales. Esto transformó su forma de interactuar con los compradores. Empezaron a comprar más, no porque la obra fuera una buena inversión, sino porque se sentían conectados con lo que representaba. Felipe ya no era el vendedor frío, distante y ambicioso. Se había convertido en alguien genuino, alguien que transmitía respeto y autenticidad. Pero el cambio más profundo ocurrió en Felipe. Empezó a comprender que el verdadero valor de la vida no residía en acumular posesiones, sino en construir algo significativo, algo que tuviera un impacto real en el mundo. La verdadera riqueza no residía en los ceros de su extracto bancario, sino en cuanto podía contribuir a algo más grande. Recordó las palabras de Arthur, cuando le dijo que la verdadera grandeza nace del corazón. Y fue con esto en mente que Felipe comenzó a construir algo nuevo, una fundación dedicada a apoyar a artistas emergentes, ayudándolos a conectar con el mercado y a desarrollar sus carreras de forma ética y sostenible. Felipe utilizó parte de su fortuna para financiar la fundación, pero más que dinero, invirtió en ella su energía, tiempo y pasión. Organizó exposiciones, trabajó codo a codo con jóvenes artistas y les ayudó a comprender que el valor de su arte no residía en su precio de venta, sino en el impacto que tenía en la vida de las personas. Empezó a enseñar que el arte, en su forma más pura, tenía el poder de transformar no solo la vida de quienes lo creaban, sino también la de quienes lo contemplaban. Empezó a comprender que el verdadero mercado del arte no se basaba solo en el dinero, sino en la conexión humana. Una tarde, mientras Felipe asistía a una de sus exposiciones, un joven artista se le acercó. Era tímido,
pero sus ojos brillaban de pasión por el arte. Tenía un estilo único y una visión creativa que captó la atención de Felipe. El artista comenzó a hablar de sus dificultades para encontrar reconocimiento y de cómo se sentía atrapado en un sistema que solo valoraba lo comercializable. Felipe, con una sonrisa tranquila, se acercó a él y le dijo: «Sé cómo te sientes. He pasado por eso. Pensaba que el único valor era lo que la gente estaba dispuesta a pagar. Pero ahora sé que el verdadero valor de tu arte reside en su autenticidad. Si te mantienes fiel a él, lo demás vendrá solo. No porque necesites complacer a los demás, sino porque tu arte conmoverá a alguien. Y eso, amigo mío, es lo que realmente importa». El joven artista, conmovido por sus palabras, pareció respirar aliviado. Ya no necesitaba preocuparse por lo que pensaran los demás. Por fin podía centrarse en lo que lo conmovía, en lo que realmente le importaba. Felipe vio un cambio en el joven, un nuevo brillo en sus ojos, y supo, en ese instante, que la transformación que experimentaba no era solo suya. Se estaba extendiendo a otros, a aquellos a quienes ayudaba a encontrar su verdadera voz. Felipe se sentía ahora más conectado con el mundo del arte que nunca. Hacía más que simplemente intercambiar obras, estaba creando un movimiento. La fundación que había fundado empezó a ganar notoriedad entre artistas emergentes y coleccionistas de arte que compartían su visión. Era una fundación que no solo promocionaba a los artistas, sino que también educaba al público sobre la importancia del arte genuino, libre de las restricciones del mercado financiero. Había creado una red de apoyo para quienes buscaban autenticidad y una expresión auténtica, lejos de la ostentación que tradicionalmente exigía el mundo del arte. Con el tiempo, Felipe se alejó de su antigua vida de fiestas y eventos de lujo. Ya no sentía la necesidad de estar rodeado de personas a quienes solo les importaba el dinero. Empezó a dedicar más tiempo a comprender qué era lo que realmente marcaba la diferencia en la vida de las personas. Viajó a comunidades remotas, donde el arte no se consideraba elitista, sino una forma de expresión popular, accesible para todos. El arte tenía un poder único para conmover a personas de todos los ámbitos, y Felipe ahora lo entendía como una misión personal. El siguiente gran paso de la fundación fue un proyecto de impacto social, una galería de arte centrada en el arte comunitario, donde artistas de todos los orígenes pudieran exhibir su obra y ser reconocidos por el valor genuino de su creación, no por su precio. Felipe sabía que esto era más que una simple exposición de arte, era una forma de dar voz a quienes habían sido silenciados por una sociedad que a menudo ignoraba la verdadera esencia del arte. Fue en ese momento que Felipe encontró una oportunidad que pondría a prueba aún más su transformación. Uno de los mayores inversores en arte del mundo, el mismo inversor al que había desafiado durante el evento, se acercó a Felipe con una propuesta multimillonaria. Quería que la fundación de Felipe comisariara una colección de obras de reconocidos artistas contemporáneos, con un contrato que garantizara la financiación de nuevos proyectos artísticos durante años. La propuesta tenía todo lo que Felipe siempre había deseado: dinero, poder y una plataforma para el reconocimiento global. Pero en lugar de sentirse atraído por la propuesta, Felipe se sintió en conflicto. Sabía que este contrato implicaba seguir la misma línea de razonamiento que el elitista mercado del arte, la línea que él había rechazado. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido de Arthur, sobre cómo el verdadero arte estaba más allá de las negociaciones financieras, más allá de las colecciones millonarias. Felipe no quería que su fundación se viera corrompida por la lógica que aún prevalecía en el mercado del arte, donde el valor de las obras se determinaba por el precio que alguien estuviera dispuesto a pagar, no por el impacto que la obra tuviera en la gente. En una reunión con el inversionista, Felipe dio la respuesta que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y de la fundación. Agradezco la oferta, pero no puedo aceptarla. Lo que hacemos en mi fundación no se trata de aumentar el valor económico del arte, sino de dar voz a los artistas cuyas obras tienen algo que decir al mundo, sin importar el precio. Debemos ser fieles a esto. Si aceptamos el dinero de este contrato, corremos el riesgo de perder nuestra verdadera misión. El arte no se puede comprar ni vender como mercancía. Debe ser un reflejo genuino de quienes somos, de lo que sentimos y de lo que queremos decir al mundo.
El inversor, sorprendido y algo irritado por la respuesta, intentó discutir, pero Felipe se mantuvo firme. Sabía que estaba tomando una decisión difícil, pero también sabía que actuaba conforme a sus principios. Ya no quería ser conocido como el corredor de arte que se vendió por contratos millonarios. Quería ser recordado como alguien que había marcado la diferencia en el mundo del arte, sin venderse, sin comprometer sus valores. Tras rechazar el contrato, Felipe comprendió algo importante: la verdadera libertad residía en ser fiel a sí mismo, incluso si eso significaba renunciar a oportunidades que, en otro momento de su vida, habría abrazado con entusiasmo. El dinero y el poder ya no podían corromper su propósito. Estaba listo para vivir su misión plenamente, incluso si eso significaba colocarlo en una posición de menor reconocimiento en el mundo del arte tradicional. Sabía que el verdadero valor residía en marcar la diferencia, no en buscar la aceptación de los demás. La decisión de Felipe de rechazar el contrato millonario no fue fácil, pero sabía que hacía lo correcto. Se había distanciado de la búsqueda incesante de estatus y riqueza, y las verdaderas recompensas de su transformación comenzaban a manifestarse de maneras que jamás imaginó. La fundación crecía, pero ya no se trataba de convertirse en una figura reconocida, sino de crear algo genuino, algo que realmente impactara la vida de las personas. Felipe comenzó a trabajar con artistas de comunidades marginadas, aquellos que carecían de acceso a los mercados artísticos tradicionales y, por lo tanto, eran invisibles para muchos. Organizaba exposiciones y promocionaba su arte, no porque fuera rentable, sino porque creía que estas obras tenían una historia que contar, una historia que necesitaba ser escuchada. Veía en las obras de estos artistas una expresión pura de creatividad, algo que no se podía medir por el precio ni por los ceros de una etiqueta. Era arte genuino que conmovía profundamente a la gente. Su fundación fue reconocida, pero no por su prestigio ni por el lujo de sus obras. Fue reconocida por la integridad con la que trataba a los artistas, por cómo daba voz a quienes no tenían una plataforma para expresar sus historias. Felipe empezó a ser invitado a charlas y a dar entrevistas, pero ya no hablaba del mercado del arte como antes. En cambio, hablaba del poder transformador del arte genuino y de cómo la cultura artística debía transformarse para reflejar el verdadero valor humano, no solo el valor monetario. También empezó a ser buscado por otros coleccionistas que, inspirados por su visión, querían adquirir obras de artistas considerados desconocidos. Pero Felipe no estaba interesado en simples transacciones comerciales. Quería crear una red de apoyo para los artistas, donde pudieran ser valorados por su verdadero arte, no solo por su precio de mercado. Para Felipe, este era el nuevo camino para el arte, un camino donde el valor residía en el impacto humano, en la transformación emocional que una obra podía provocar, más que en el valor material de la obra en sí. Con el tiempo, las exposiciones organizadas por la Fundación se convirtieron en eventos esperados en el mundo del arte, no por coleccionistas de lujo, sino por aquellos verdaderamente dispuestos a invertir en arte auténtico. Artistas de todo el mundo comenzaron a contactar con la Fundación, sabiendo que serían tratados con respeto y dignidad. Felipe finalmente había encontrado un propósito más grande que cualquier contrato millonario de arte: estaba creando un movimiento de cambio, una revolución silenciosa en el mundo del arte, donde la verdadera grandeza residía en la autenticidad. Un día, Felipe recibió una visita inesperada en su galería. Era el mismo inversor de arte que había rechazado, el hombre que representaba todo lo que había decidido apartar de su vida. El inversor entró en la galería con una expresión diferente, más respetuosa, más humilde. Felipe, vine aquí porque he estado siguiendo tu trabajo. Y debo admitir que me has hecho replantearme muchas cosas. He visto el arte de forma muy limitada durante tanto tiempo, sin entender realmente su significado. Pero lo que has hecho con tu fundación, es algo que realmente me conmovió. Estás creando algo que no creía posible. No solo vendes obras, estás creando un legado. Y por primera vez, entiendo lo que significa realmente valorar el arte. El inversor hizo una pausa, como si le costara pronunciar las palabras. Me equivoqué, Felipe. No debería haber rechazado tus ideas. Me gustaría ayudar a la fundación, contribuir a lo que estás haciendo. Felipe miró al inversionista y,
en lugar de sentir orgullo al recibir este mensaje de reconocimiento, sintió una profunda paz. Sabía que este momento no se trataba de conseguir otro respaldo financiero, sino de algo más grande. Sabía que, al cambiar su propio camino, estaba inspirando a otros a ver el mundo de otra manera. Agradezco tu oferta, pero lo más importante es que ahora comprendes el verdadero valor del arte. El dinero no compra la verdadera belleza, la verdadera grandeza proviene de algo mucho más profundo. Agradezco tu cambio de perspectiva, y eso es lo que realmente importa. El arte necesita más personas como tú, dispuestas a respetar su esencia y no a usarlo como un simple producto. El inversor, conmovido por las palabras de Felipe, asintió con una sonrisa, consciente de que su propio camino había cambiado. Con los años, Felipe se convirtió en una figura respetada en el mundo del arte, pero no por su posición financiera ni por su capacidad para cerrar contratos millonarios. Fue admirado por su visión única del valor del arte y por su dedicación a transformar el mercado del arte en algo más humano, accesible y auténtico. Su fundación se expandió y más artistas comenzaron a unirse al movimiento que él había iniciado. No estaban allí solo para vender su obra, sino para compartir sus historias, sus luchas y sus emociones con el mundo. La primera gran exposición de la fundación marcó un hito. No solo sacó a la luz obras impresionantes de artistas que habían sido ignorados por otros sectores del mercado, sino que también provocó una profunda reflexión en quienes la visitaron. No se trataba de pinturas caras ni de coleccionistas elitistas. Fue una celebración del arte auténtico, de aquel que conmovió a la gente de forma sincera y genuina. Fue una noche que hizo historia, y Felipe sintió que finalmente cumplía el propósito por el que tanto había luchado. También empezó a reconectar con su familia, especialmente con su hermana, quien siempre lo había apoyado, pero a quien nunca tenía tiempo para escuchar, atrapado como estaba en su incesante búsqueda de estatus. El cambio en Felipe se reflejó no solo en su trabajo, sino también en sus relaciones personales. Aprendió a valorar a las personas que lo rodeaban, a respetar sus historias y, sobre todo, a agradecer las conexiones genuinas que había forjado. Su vida social se basaba ahora en el respeto y la autenticidad, y encontraba más alegría en las pequeñas cosas que en los grandes logros económicos. Felipe también encontró el amor en alguien que, como él, creía que la verdadera felicidad no reside en lo material. Ella era artista, alguien que compartía su visión del arte y del mundo. Juntos, comenzaron a crear nuevos proyectos, enfocados en acercar el arte a quienes más necesitaban una oportunidad para expresarse. Organizaron talleres para jóvenes artistas en comunidades marginadas, ofreciéndoles un espacio donde pudieran explorar su creatividad sin las limitaciones de un mercado que solo los veía como números. Pero el impacto de Felipe no se limitó al mundo del arte. Su fundación también se convirtió en un referente de cómo las empresas pueden tener un impacto positivo en la sociedad. Se convirtió en un defensor del consumo consciente, del arte como herramienta de inclusión y del valor de las historias detrás de cada creación. La forma en que estructuró la fundación, su trabajo para empoderar a los artistas y apoyar la diversidad, se convirtió en un modelo de integridad y responsabilidad social. En un evento especial, donde Felipe y su esposa recibieron un premio por su contribución a la cultura, Felipe pronunció un discurso que resumió toda su transformación. Cuando comencé mi carrera, pensaba que el arte y la vida se trataban de dinero y reconocimiento. Creía que las posesiones materiales eran la medida del éxito. Pero con los años, he aprendido que la verdadera riqueza proviene de lo que no se puede comprar, del respeto, la autenticidad y la capacidad de influir en la vida de las personas de forma significativa. El arte, como la vida, debe ser una expresión genuina del alma humana, y eso es lo que todos debemos aspirar. Hoy, aquí, veo a todos estos jóvenes artistas que comenzaron con poco más que un sueño, pero que, con valentía, persistencia y apoyo, ahora pueden mostrar al mundo su mejor versión. Y eso, para mí, es la verdadera grandeza. Los aplausos que siguieron fueron cálidos y sinceros. Felipe, en su camino de transformación, no solo había encontrado un nuevo propósito, sino que también se había convertido en un ejemplo para quienes buscan algo más que lo superficial en la vida. Finalmente, había encontrado el verdadero significado del arte y de la vida.
Los años siguientes les brindaron a Felipe y a su esposa una felicidad duradera, cimentada en el respeto mutuo y contribuyendo a un mundo más justo y genuino. Sabía que a lo largo de su vida tendría que seguir aprendiendo, pero estaba en paz con la persona en la que se había convertido. Para él, la verdad residía en la sencillez, la autenticidad y el respeto por lo que realmente importaba. En uno de sus últimos momentos en una galería de arte, años después de su transformación, Felipe observó la obra de un joven artista al que había ayudado a lanzar. Se acercó a la pintura con un corazón lleno de gratitud y una profunda conexión. Sonrió a la obra y, mentalmente, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Él, que antes vivía para impresionar a los demás, ahora vivía para honrar la verdad. Sabía que el arte era la expresión del alma y que, en su camino, finalmente había encontrado la suya. Y mientras miraba la pintura, supo sin lugar a dudas que su mayor obra no sería una obra de arte en una galería, sino el legado de transformación que había dejado en el mundo. Con los años, Felipe se convirtió en una figura respetada en el mundo del arte, pero no por su posición financiera ni por su capacidad para cerrar contratos millonarios. Fue admirado por su visión única del valor del arte y por su dedicación a transformar el mercado del arte en algo más humano, accesible y auténtico. Su fundación se expandió y más artistas comenzaron a unirse al movimiento que él había iniciado. No estaban allí solo para vender su obra, sino para compartir sus historias, sus luchas y sus emociones con el mundo. La primera gran exposición de la fundación marcó un hito. No solo sacó a la luz obras impresionantes de artistas que habían sido ignorados por otros sectores del mercado, sino que también provocó una profunda reflexión en quienes la visitaron. No se trataba de pinturas caras ni de coleccionistas elitistas. Fue una celebración del arte auténtico, de aquel que conmovió a la gente de forma sincera y genuina. Fue una noche que hizo historia, y Felipe sintió que finalmente cumplía el propósito por el que tanto había luchado. También empezó a reconectar con su familia, especialmente con su hermana, quien siempre lo había apoyado, pero a quien nunca tenía tiempo para escuchar, atrapado como estaba en su incesante búsqueda de estatus. El cambio en Felipe se reflejó no solo en su trabajo, sino también en sus relaciones personales. Aprendió a valorar a las personas que lo rodeaban, a respetar sus historias y, sobre todo, a agradecer las conexiones genuinas que había forjado. Su vida social se basaba ahora en el respeto y la autenticidad, y encontraba más alegría en las pequeñas cosas que en los grandes logros económicos. Felipe también encontró el amor en alguien que, como él, creía que la verdadera felicidad no reside en lo material. Ella era artista, alguien que compartía su visión del arte y del mundo. Juntos, comenzaron a crear nuevos proyectos, enfocados en acercar el arte a quienes más necesitaban una oportunidad para expresarse. Organizaron talleres para jóvenes artistas en comunidades marginadas, ofreciéndoles un espacio donde pudieran explorar su creatividad sin las limitaciones de un mercado que solo los veía como números. Pero el impacto de Felipe no se limitó al mundo del arte. Su fundación también se convirtió en un referente de cómo las empresas pueden tener un impacto positivo en la sociedad. Se convirtió en un defensor del consumo consciente, del arte como herramienta de inclusión y del valor de las historias detrás de cada creación. La forma en que estructuró la fundación, su trabajo para empoderar a los artistas y apoyar la diversidad, se convirtió en un modelo de integridad y responsabilidad social. En un evento especial, donde Felipe y su esposa recibieron un premio por su contribución a la cultura, Felipe pronunció un discurso que resumió toda su transformación. Cuando comencé mi carrera, pensaba que el arte y la vida se trataban de dinero y reconocimiento. Creía que las posesiones materiales eran la medida del éxito. Pero con los años, he aprendido que la verdadera riqueza proviene de lo que no se puede comprar, del respeto, la autenticidad y la capacidad de influir en la vida de las personas de forma significativa. El arte, como la vida, debe ser una expresión genuina del alma humana, y eso es lo que todos debemos aspirar. Hoy, aquí, veo a todos estos jóvenes artistas que comenzaron con poco más que un sueño, pero que, con valentía, persistencia y apoyo, ahora pueden mostrar al mundo su mejor versión. Y eso, para mí, es la verdadera grandeza. Los aplausos que siguieron fueron cálidos y sinceros.
Felipe, en su camino de transformación, no solo había encontrado un nuevo propósito, sino que también se había convertido en un ejemplo para quienes buscan algo más que lo superficial en la vida. Finalmente, había encontrado el verdadero significado del arte y de la vida. ¿Has pasado por algo similar? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué opinas de su actitud al enfrentarse al prejuicio? Queremos saber tu opinión. Y no te olvides, suscríbete al canal y dale al me gusta para no perderte los próximos vídeos. Los años siguientes les brindaron a Felipe y a su esposa una felicidad duradera, cimentada en el respeto mutuo y contribuyendo a un mundo más justo y genuino. Sabía que a lo largo de su vida tendría que seguir aprendiendo, pero estaba en paz con la persona en la que se había convertido. Para él, la verdad residía en la sencillez, la autenticidad y el respeto por lo que realmente importaba. En uno de sus últimos momentos en una galería de arte, años después de su transformación, Felipe observó la obra de un joven artista al que había ayudado a lanzar. Se acercó a la pintura con un corazón lleno de gratitud y una profunda conexión. Sonrió a la obra y, mentalmente, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Él, que antes vivía para impresionar a los demás, ahora vivía para honrar la verdad. Sabía que el arte era la expresión del alma y que, en su camino, finalmente había encontrado la suya. Y mientras miraba la pintura, supo sin lugar a dudas que su mayor obra no sería una obra de arte en una galería, sino el legado de transformación que había dejado en el mundo.